que preparaste, Señor, para nuestros corazones. Gracias, Padre amado, por permitirnos adorar, por dejarnos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Bendito te adoramos y te exaltamos, y te damos a ti toda la gloria. Y queremos dejarlo todo en tus manos, Señor. Bendito eres, Señor. Te exaltamos. Gracias. Amén. Bueno, quería comenzar contándoles una pequeña historia o reflexión. Hola a todos, ¿cómo están? Es vendría a ser como una especie de historia, ¿no? Imaginaria, por así decirlo. Que hace alusión a una conversación que tienen el ángel Gabriel con Jesús, ni bien terminan de hacer la obra, ni bien sucede la ascensión, ¿no? Entonces, el Señor le dice, Gabriel arranca diciéndole, Señor, tú moriste por el mundo entero ahí abajo, ¿no es cierto? Sí, debiste haber sufrido mucho, ¿no? Le dice. Bueno, sí, le dice. ¿Y saben todos ellos lo que hiciste? Por ellos, respondió Gabriel. Oh, no, solo unos cuantos en Palestina saben de esto hasta ahora. Gabriel responde, bueno, Señor, ¿y cuál es tu plan? ¿Qué has hecho para decirle al mundo entero que moriste por ellos, que derramaste tu sangre por todos ellos? ¿Cuál es tu plan? Y el Señor responde en esa especie de historia, le dice, bueno, le pedí a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Andrés y a unos cuantos hombres si se ocupaban en su vida de hablarle a otros. Y después a los que le dijeron, podían hablarle a otros y después a los que le dijeran, y así sucesivamente hablarles a otros, hasta que el mensaje llegue a todo lugar. Entonces le dice Gabriel, está bien, pero supongamos que Pedro falla y que después de un tiempo no se lo dice a nadie. O supongamos que después Juan simplemente no se lo dice absolutamente a nadie, que Jacobo y Andrés se avergüenzan o les da miedo. Entonces, ¿qué? A lo cual Jesús dice, Gabriel, no he hecho ningún otro plan. Estoy dependiendo en forma total de ellos. Quería que oremos y que vayamos un poco a reflexionar sobre esta historia, si bien es algo, como les digo, ficticio en cierto punto. Es una conversación que obviamente no está en la Biblia y que habla acerca de algo que uno imagina que podría haber pasado, pero sí vamos a reflexionar un poco en esto, en esa confianza y en esa responsabilidad que tenían estos grandes hombres del Señor, que lo llevaron a cabo por el poder de Dios y que en extensión también se nos va delegando a nosotros. Pero vamos a orar para que el Señor nos hable a través de la historia que vamos a estar reflexionando en la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque preparaste este momento para poder edificarnos, Señor, mediante ella. Señor, sé que querés continuar tu obra y tu propósito en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú continúes esa obra que has comenzado en nosotros, que continúes perfeccionando, Señor, tus planes y perfeccionando esa obra que iniciaste en nuestras vidas. Te pedimos que para eso nos estés animando por medio de tu Espíritu Santo y por medio del poder de tu palabra a poder ser llenos, a poder buscarte, a poder entregarlo todo, Señor, y a poder también crecer en nuestra vida espiritual, crecer en nuestra vida cotidiana conforme a la estatura de la plenitud del varón de Cristo. Aquella forma que tú quieres dar en nuestra vida, aquella imagen que tú quieres formar en nosotros, que se pueda hacer conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, te pedimos que ahora tú estés obrando, Señor, sobre toda distracción, que la estés quitando, que estés echando fuera todo temor, toda culpa, aquellos que han venido con culpa en este momento y que se sienten que no son dignos de recibir ni siquiera tu mensaje. Te pido que quites ahora eso, Señor, porque no es de ti, porque en ti hay perdón, porque abogado tenemos para contigo, Padre, y te damos gracias por ese perdón que hay en ti cuando nos arrepentimos. Por eso te pido en esta hora que quites toda culpa, toda ansiedad, aquellos que están pensando en las cuestiones que dejaron en el hogar, Señor, que puedan realmente quedar en tus manos, en cada situación, cada problema, cada angustia. Tú lo conoces todo, tú lo gobiernas todo, tú eres Señor y soberano, y en ti ponemos nuestra confianza. Te pedimos y te rogamos, Padre,
háblanos y sé tú por medio de tu Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los invito a estar abriendo Mateo, primeramente, y bueno, vieron el título, ¿no? del mensaje, que, ¿cómo es el título? Una piedra muy particular. Vamos a hablar de piedras. Estoy un poquito incómoda, me voy a acercar. Bueno, una de las historias, entonces, que uno de los discípulos que vamos a estar, una de las vidas que vamos a estar ofreciendo hoy, justamente es la vida de Pedro. Por eso es esto de una piedra particular, porque vamos a ver que a lo largo de su vida pasaron determinadas cosas y que es muchísimo aprendizaje en su vida como para nosotros. Pero, bueno, vieron que la semana pasada vimos la semana pasada fue el taller, ¿no? Se me pasó la anterior. Bueno, la anterior estuvimos viendo la vida de quién, los que vinieron al taller. Un trueno, hijo de trueno, que era la vida de Juan. Y ahora, y vimos un proceso que pasó, alguna transformación que sufrió a lo largo de su vida por el obrar de Dios, por el estar cerca del Maestro. Y hubo cosas que fue cambiando a lo largo de su vida y que pasó a ser ese discípulo de amor, en donde quizás era colérico, era de responder de una manera y demás, pasa a transformar su vida de una forma conforme al carácter de Dios y conforme a también la obra que Dios quería hacer en él. En la historia que reflexionábamos al principio se les menciona a estos discípulos justamente porque fueron aquellos en quienes se había depositado el mensaje para que todo aquel que creyera pudiera recibir el mensaje de salvación, todo aquel que creyera en Cristo. Jesús había dado su vida, Jesús había hecho un sacrificio que ninguno de nosotros puede hacer. Ninguno de nosotros puede ser salvo por más obras de bien que hagamos, por más bien que aparentemos portarnos, porque en el fondo tampoco podemos hacerlo del todo bien. Nadie puede ser salvo por sus obras. Para eso vino Cristo, para salvarnos. Esto ya muchos lo conocen, pero es necesario repetirlo hasta el cansancio porque es el mensaje que también se nos delega a compartir. Y es que Cristo nos salvó por medio de la cruz. No fue gratis, no fue un precio económico el que tuvo que pagar. Fue la vida del Hijo de Dios en la cruz, muriendo para llevar en sí mismo sus pecados. Resucita, hace esa obra de resurrección y por medio de esa obra completa es que nosotros, creyendo en Él, somos salvos, ¿no? Ese era el mensaje que tenían que compartir los discípulos, que Cristo era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que los había salvado, que en Él había una vida nueva. No era un mensaje de, bueno, venía Cristo porque vas a ser feliz, porque Dios... No. De hecho, tiempo después viene una persecución terrible para con la iglesia. Era el mensaje de crean en el Evangelio y arrepiéntanse. Y es el mismo mensaje que nos sigue viniendo a nosotros. Crean en el Evangelio y arrepiéntanse. Crean en Jesucristo, en esta buena noticia, y arrepiéntanse. Es tan simple como eso. Si hay una sola cosa que tenemos que saber en la vida es esa. Después el resto, buenísimo para edificarnos, para crecer y todo, pero lo que tiene que estar seguro es eso en nuestras vidas. Y si de repente no estamos seguros, si de repente estamos en pecado, si de repente empezamos a alejarnos de sus caminos, es tiempo de volver a Él, de arrepentirnos, de creer en el Evangelio y de comunicarlo también a otros. Así como en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de cada uno de estos apóstoles, se depositó un mensaje que, como vimos en esta historia, era de suma importancia, porque dependía de que ese mensaje también nos llegue a nosotros. A cada uno de ustedes también le fue depositado este mensaje y esta responsabilidad de comunicar el Evangelio, de dar a conocer a otros el mensaje de salvación, de ser luz en medio de una sociedad con tanta oscuridad, ¿no? Esa misma responsabilidad es para nosotros también. Como la responsabilidad es tan grande, el soporte de Dios, la obra de Dios en nosotros también es tan grande. Si bien ninguno de nosotros va a ser un apóstol ni es, ni va a ser un apóstol así como lo fueron los Pedro, Pablo,
se considera también, pero porque no fue un testigo ocular en ese momento, pero luego por la visión que tuvo, ¿no? Pero nosotros no vamos a ser apóstoles con A mayúscula, pero sí somos enviados a compartir el mensaje, sí somos enviados a hablar de Cristo. Y por eso es importante que el Señor obre en nuestras vidas, de la manera que lo obró también en la vida de cada uno de los discípulos, en donde lo fue transformando, en donde lo fue tratando. No solo por eso, sino porque se nos llama a santificación, se nos llama a ir en crecimiento continuo, no estancarnos, no quedarnos, sino a ir transformándonos, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a dejar que Él obre en nuestras vidas. Entonces decíamos, ¿no? Bueno, Juan sufrió todo un proceso, parece que, bueno, sí, también se sufre el proceso de transformación, ¿no? Hasta ir creciendo, hasta muchas veces el Señor nos hace pasar por pruebas o penalidades justamente para crecer. Pero fue sufriendo esa transformación, ese proceso. Pedro no fue la excepción. Sabemos todas las macanas que se mandó Pedro, sabemos todas las que hizo, las buenas, las malas, lo bocón que muchas veces era. Y es algo medio loco porque en realidad Simón quiere decir oyente, medio paradójico porque en realidad lo que conocerá era oyente, era más bien de hablar. Por eso se ve que le tuvo que cambiar el nombre. Y bueno, en ese proceso no solamente le cambia el nombre, sino que además va a cambiar su vida, su carácter, su persona, lo más profundo. Y eso mismo hace con nosotros también. No nos cambian solamente las apariencias, lo que se ve, lo que los demás pueden llegar a pensar de nosotros, si bien también es importante, no es la apariencia, y también el Señor la transforma, nuestra forma de vestir, de hablar, nuestras conductas, nuestras acciones, lo que pensamos, lo que publicamos hoy en día. En ese momento no se hablaba de qué publicarse en la palabra, pero hoy llegado a nuestros días también. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que lo cambia, lo externo, pero que también va cambiando lo interno, y es necesario dejarnos forjar nuestro carácter por Él. Una de las cosas que vemos en Pedro, además de que era bastante apurado como para hablar y poco para escuchar, es que muchas de las cosas también él fue el primero en muchas situaciones. Una de las situaciones en donde, era el primero en que hablaba, el primero en que, por ejemplo, todos tenían una duda y él era el que preguntaba, era como que lo mandaban al muere a Pedro. Pero es porque también su carácter, su temperamento era así, ¿no? Pero para ver algunos ejemplos, era el primero en preguntar cuando algo no lo comprendían, es el que pregunta con qué frecuencia se debe perdonar, es el que pregunta cuál es la recompensa para aquellos que dejan todo para servirle. Es Pedro el que pregunta acerca de la higuera que se seca, el que pregunta acerca de las cosas que Jesús dijo acerca del fin de los tiempos, el que viene a preguntarle a Jesús acerca de los impuestos, el que le responde cuando Jesús le dijo quién me tocó, entonces él le dijo, Señor, todo el mundo te está tocando. Eso de responder rápido, de preguntar rápido, muchas veces fue él, ¿no? El primero. También fue el primero que llegó cuando lo vio al Señor, se fue nadando enseguida y llegó, pero también fue muchas veces el primero en equivocarse, el primero en decir, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar, y después sucedió que sí. En esa agilidad que tenía para responder, muchas veces le pasó después factura, ¿no? Pero bueno, era parte de su persona. Un poco estamos hablando vamos a ver eso, quién era antes de llegar al Señor y qué cosas van pasando en él, y finalmente algo de quién fue yendo, pero sobre todo, quién era, ¿no? Otra de las cosas que suceden en este camino, en este proceso que va viendo Pedro, y en esto de quién era él, es también el primero en que, como les decía, va a confesar quién es el Señor, en el que va a decir, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Ahí en Mateo 16, 15 vamos a leer, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque había algunos que decían, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es donde dice, Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, dice esta versión, sino mi Padre que está en el cielo.
Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces acá le dice, bueno, Simón Pedro dice, bueno, esto fue una revelación de Dios, el reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el reconocer que Él es el Hijo de Dios, es parte de la obra que también Él hace en nosotros, ¿no? Pero acá vemos que es el primero en dar esa respuesta y que en cierto punto es reconocido por el Señor y hasta se le da una promesa. Acá esta promesa no es que no tiene que ver con algo papal o como a veces se interpreta como las puertas no tiene nada que ver con eso. Esto de la llave del reino de los cielos, esto de atar y desatar, tiene que ver con el perdón, con que al compartir el mensaje, si una persona lo cree, es libre y es desatado de sus pecados, y si no lo cree, sigue atado en sus delitos y pecados. Entonces, al comunicarlo y al ser ellos los primeros y fundamentalmente quienes iban a compartir este mensaje, a eso se refiere. Pero vemos entonces que es el primero en recibir también una promesa importante y es el primero en confesar, hacer una confesión tan importante y de tanto peso como era esta. Hace esa confesión, pero vemos un poquito después una situación en el capítulo 16, versículo 21 al 23. El Señor les empieza a contar lo que iba a suceder, que iba a morir. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bien, ahí empieza a decirle Jesús que bueno, que si alguno quería ser su discípulo debería leer. Entonces vemos esto, ¿no? Que hace una confesión, pero que de repente, una confesión importante de fe, pero de repente lo vemos que el Señor lo reprende porque estaba hablando de parte de Satanás, estaba hablándole al Señor que bueno, que no vaya a la cruz básicamente, que no pase por el sufrimiento, que no hacía falta semejante cosa, ¿no? Entonces vemos que si bien hace una confesión importante, no es que uno hace la confesión de fe, uno cree en el Evangelio, uno confiesa quiénes somos y ya se terminó ahí y ya somos cristianos y santos y felices para toda la vida. Vemos que hay idas, venidas, que hay un proceso justamente, para resumirlo de alguna manera. Pero vemos que Pedro hace esa confesión, pero después, más adelante va a recibir el Espíritu Santo, que va a ser el antes y el después, ¿no? Vemos que también a su vez hay mucho aprendizaje, el Señor le enseña qué cosas debía decir, qué cosas no. Sigue pasando tiempo con el Señor, se equivoca, falla. Después más adelante vamos a ver que encima lo niega. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que podemos ver que se deja concluir a partir de la historia de Pedro, es que necesitamos someternos al trato de Dios en nuestras vidas y necesitamos dejar que Él complete esa obra que empezó. Si nos equivocamos, como muchas veces puede pasar o va a pasar, hay que volver a sus pies y dejar que Él continúe con esa obra. Pero el proceso de santificación, el proceso de ir cambiando, de ir creciendo en Él, debe continuar. Y si de repente notas que estás igual que ayer, o que en realidad es igual a la larga nunca vamos a estar, pero que notas que no está habiendo cambios positivos en tu vida, que no, como decía Nari, que el tiempo de oración es fundamental, y si vemos que no existe el tiempo de oración, que no estamos dándole lugar a esa comunión, a que Él nos sorprenda, a que Él obre en nuestras vidas, si no estamos dándole paso a que Él continúe esa obra, es para preguntarnos y para replantearnos qué está pasando conmigo. Si nunca voy a la palabra, si nunca leo la Biblia, ¿cómo voy a dejar que lo lea en mí? Pedro creció, aprendió obediencia, aprendió un montón de cosas, pero siempre en la cercanía del Maestro. Y lo mismo nosotros, vamos a aprender un montón de cosas siempre que nos mantengamos cerca, en comunión con Él. No hay otra manera. Y
otra de las características de otra de las cosas es que va a ir aprendiendo con el tiempo a obedecer, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ahí cuando lo niega el Señor, se desanima, se va, se vuelve a la pesca, como diciendo, bueno, ya está, ya te fallé, ya no hay chance, no hay posibilidad de que siga esa promesa que me había hecho alguna vez. Y vuelve a la pesca y vuelve, bueno, ahí el Señor trata con su vida una vez más y lo anima a que pastoree sus ovejas, a que vuelva a ese llamado inicial que él tenía, ¿no? Y ahí es donde obedece y vuelve nuevamente a hacer lo que para el cual había sido llamado. Entonces vemos que en ese proceso va aprendiendo obediencia, pero que hubo cosas que tratar. Y lo mismo nosotros, que hay cosas que tratar, hay cosas que dejar en sus manos, hay mucho que aprender de él para nuestro beneficio, como les decía, teniendo presente la responsabilidad grande que tenemos de ser luz, de ser sal, de que somos cartas leídas y entendidas por todos y necesitamos dejarnos moldear y necesitamos tomar esa responsabilidad y compartir ese mensaje. Para eso necesitamos que Él nos moldee. Entonces ahí en Mateo 26, vamos a leerlo porque yo les mencionaba, pero lo leemos, Mateo 26, recontra conocido, pero siempre alguna palabrita te deja pensando, ¿no? en lo que sucedió. 26, 31 al 34. Bueno, el Señor les empieza a predecir primeramente la negación de Pedro. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, herirá el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. De nuevo, el primero en responder, el primero en decir, no, yo no te voy a negar jamás. Y el Señor diciéndole la realidad, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, no por diciendo con maldad, sino como el Señor nada le sorprende, ¿no? De lo que nosotros hacemos o no, pero le estaba advirtiendo que le iba a fallar, en definitiva eso iba a pasar. Y ahí en el versículo 69 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Ahí ya lo habían apresado al Señor y ahí Pedro estaba por ahí cerquita, ¿no? En el patio. Dice, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió de la puerta, donde otra criada lo vio, y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarle maldiciones y le juró, a este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo, y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Y ahí inicia otro tiempo, ¿no? En la vida de Pedro, ese tiempo de amargura, ese tiempo donde, como les decía, le había fallado el Señor, donde después va a volver a la pesca dejando ese llamado que tenía hasta que el Señor finalmente lo encuentra. Pero pasa por ese momento de amargura, pasa por ese valle, pasa por haberle fallado al Señor. Inclusive diciendo, bueno, algunas palabras como para que no lo identificaran con él, ¿no? Ahora, si bien nosotros decimos, bueno, lo negó, le hizo, en lugar de ponerse la camiseta, qué sé yo, lo negó, pero hay que reconocerle que por lo menos estaba ahí. Eso en general por ahí uno no lo piensa tanto, estaba cerca, más allá de todo, ¿no? Está bien, se equivocó, está bien, lo negó, pero estaba ahí cerca de la escena, no era uno de los que estaba ahí en ese contexto. Una de las frases que leía de John MacArthur dice, este es el tipo de fracasos que solo le pasa a los valientes, a la gente que está en la posición en donde puede pasar. Solo le pasa a la gente que se acerca al enemigo. No es para premiarlo tampoco, para darle un Oscar o darle un super premio simplemente por haber estado ahí, pero la realidad es que estuvo en un momento difícil, que estuvo en una situación en donde sabía que si hablaba y lo identificaban,
corría peligro de vida, corría no solo de vida, de tortura, de humillación, como le estaba pasando o como le iba a pasar en realidad después al Señor. Hay cosas que nos van a suceder o que nos pueden pasar cuando estamos en el campo de batalla, ¿no? Cuando nos acercamos y confrontamos al enemigo, cuando estamos compartiendo, como decía, el mensaje, o estamos ahí en las filas, siendo valientes y tratando de encarar. Y podemos llegar a cometer algún error en un momento así, puede pasar, pero si no hacemos nada, bueno, hay cosas que no le pasan a la gente que no hace absolutamente nada, ¿no? Dicen por ahí. Así que bueno, por ahí como también para reflexionar un punto a favor, ¿no? De Pedro, porque siempre le damos con un cambio, ¿viste? A Pedro antes de que se pone las pilas. Pero bueno, punto a favor, ese. Ahora, como les decía, en esto de quién era Pedro, qué otras cosas era el primero en hablar, era el primero, si bien su nombre era oyente, lo que menos tenía era oír, era más de hablar, más de encarar, de hablar rápido, de ser un poco impulsivos, si se quiere. También fue quien recibe, quien es el primero en decir que Jesús era el Hijo de Dios dentro de los discípulos, es el primero en recibir también una revelación importante, pero también es el primero, como decíamos, en fallarle en cierto punto, uno de los, el que lo niega, como ya lo sabemos, el que termina alentando al Señor a que no se suba a la cruz, cuando era su misión. Entonces había un montón de cosas, y así muchas veces pasa a nosotros, hay un montón de cosas, hay un popurrí, ¿no? En nuestros corazones, cosas buenas, cosas malas, cosas que debemos entregar al Señor. Cosas que tiene que moldear el Espíritu Santo en nuestras vidas, cosas que debemos nosotros esforzarnos en la gracia. Hay un esfuerzo, hay algo que también poner de nuestra parte. Y sobre todo en estar cerca del Señor para que Él nos cambie, nos transforme y nos moldee. En permanecer cerca del Maestro. Pedro fue tratado con el Señor, por el Señor, y le enseña tantas cosas. Vamos a ver algunas de ellas en esas charlas y encuentros que tiene con el Señor. Vamos a ver algunos 4 puntitos nada más. De Mateo 17 le va a enseñar su misión. No su misión, sino su misión, todo junto. No era de su misión, sino de someterse. Mateo 17, 24 al 27. ¿De qué está hablando él? Hacía tiempo para tomar agua. Tramposa. Alguien que me diga. El impuesto del templo. Muy bien. Acá le piden le preguntan acerca de, bueno, ¿su maestro paga el impuesto o no? Tema polémico hasta los días de hoy, los impuestos, ¿no? Dice, sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, de nuevo, primero Pedro preguntando, ¿tú qué opinas, Simón? También vemos las ansias de aprender, ¿no? Porque, ¿qué opinas? Como que quería saber qué opinaba el maestro, ¿no? En ese sentido también estaba bueno. Bueno, dice, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos e impuestos, ¿a quiénes cobran tributos o impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Y entonces, a los demás contestó Pedro, entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Tremendo, ¿no? Lo que pasó. Había esta situación que había que pagar el impuesto y ahí el Señor le pregunta qué pensaba acerca de ese asunto. Y bueno, obviamente Pedro tenía formulado una opinión, o sea, era obvio que el tema de los impuestos y sobre todo esto de que se usaba mucho cobrar impuestos de más, no le iba a hacer para con los suyos, sino para las demás personas no conocidas, era que les encarecían los impuestos y todo eso, ¿no? Entonces Pedro tenía una postura y sabía que era lo que pasaba, no era ciego. Sin embargo, cumplía con lo que tenía que hacer. O sea, eso es lo que le enseña el Señor, ¿no? Vemos que le enseña sumisión, vemos que le enseña respeto a las autoridades, por así decirlo, ¿no? Y cumplir con las normas que en ese momento estaban impuestas. Así que una de las primeras enseñanzas que tiene, que también, bueno, son por extensión, no a nosotros, a cumplir más allá de la postura, del pensamiento que cada uno pueda tener, que le parezca bien, que le parezca mal, hay normas que debemos cumplir, hay situaciones y contextos que uno debe acatar, pero le enseña su misión.
En Juan 18, versículo 2. No, Juan 18, 2. También Judas, el que lo traicionaría, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza del destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Eso es también terrible, por ahí uno lo lee rápido y no se da cuenta, pero al decir yo soy, se caen todos, se vuelven para atrás y se caen. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije, yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que les había dicho, de los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Lo vemos a Pedro siendo impulsivo, no controlando su carácter y queriendo defenderse. Por ahí es una reacción que en ese momento tuvo, pero de acudir a un medio violento, ¿no? de querer atacar. Y ahí el Señor es donde lo corrige, lo exhorta y le dice, no es por ahí, no ese es el camino, ¿no? Y en ese momento, le dice que vuelva a la espada y que no cometiera eso. Y que debía llevar él y hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Entonces, una de las cosas que le va a enseñar es eso, es el refrenarse, el controlarse y el ser pacificadores, ¿no? Otra enseñanza que le da el Señor, pero en forma práctica, ¿no? Muchas de las enseñanzas que Jesús daba eran así, en los momentos cotidianos, o con ejemplos, o con cosas muy, muy prácticas, pero con acciones, ¿no? Porque el Señor mismo podría haber dicho, sí, sean pacificadores, buenísimo, y en ese momento permitir que se agarren las trompadas o cosas así, ¿no? En ese contexto, el Señor alienta y anima a ser pacificadores, a refrenarse, a tener dominio. Otra de las cosas que le enseña y nomás en Mateo 18, 21 y 22 es acerca del perdón, esto que les decía. Siempre... ¿está ahí? Me parece que me equivoqué. No, pues es Juan. No volví a Mateo. Mateo 18, era 18 también, pero Mateo. ...18, 21 y 22. Ya leemos los dos últimos pasajes y vamos a ir concluyendo. Le dice, el Señor le pregunta, Pedro se acerca a Jesús ahí en el 21 y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Algo le habrían hecho a Pedro, ya estaría repodrido y fue y le preguntó. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Le enseña acerca del perdón. Le enseña a no ser amarrete con el perdón, como a veces nosotros podemos llegar a hacerlo, ¿no? A perdonar y a seguir adelante, ¿no? Pero a no tener rencor, a no tener esa amargura, esas raíces de amargura que pueden generar mucho daño. Otra enseñanza que en este caso, se lo cuenta y se lo responde con un juego de números, pero que era recontra práctico la enseñanza del Señor también en este caso. Y volvemos de nuevo a Juan, y mezclé todo, Mateo, Juan, pero Juan 21 también le va a enseñar acerca del amor y de la entrega. Cuando trata con su vida por esto del error que había cometido, de la amargura que, como les dije, había en Pedro por haberlo negado. Pero ahí el Señor se le acerca y le recuerda cuál era su llamado, cuál era el propósito que tenía para él. Y el título dice, Jesús restituye a Pedro. ¿Qué título tienen ustedes en ese fragmento? ¿Tienen algún título?
¿alguna otra cosa? No. Bien. El Señor le va a decir, porque tiene que ver con esto, con apacienta mis ovejas, de volver a recordarle el llamado, ¿no? Bueno, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Cuando le pregunta al principio, ¿me amas más que estos? Siempre pensé que se refería a si lo amaba más que el resto de los discípulos, pero en verdad se estaba refiriendo a los instrumentos de pesca o las cosas de pesca, como diciendo, ¿me amas más que a esta nueva, que a estos instrumentos, que a esto que vos estás cultivando, ¿no? O haciendo de nuevo? Y el Señor le responde, sí, Señor, sabes que te quiero. No le responde con sabes que te amo, también por esa culpa, por esa carga que tenía. Y ahí le dice de nuevo, le recuerda el llamado, no apacienta mis corderos. Vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto Jesús lo dijo para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió, siguen. Vemos que le enseña finalmente acerca del amor y la entrega. Le enseña acerca de lo que iba a suceder en su vida, de que su llamado no implicaba solamente, seguirlo. Si lo llevamos a nuestros días, el llamado no implica solo seguirlo, venir los fines de semana y estar un ratito y nada más. El llamado es a la entrega, a entregar nuestra vida a Cristo, a entregar nuestra vida a Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, pero que a la vez está lleno de desafíos. Lo llama a una consagración total. Y le enseña el camino que iba a tener que seguir. Básicamente le estaba hablando que iba a terminar muriendo por él, ¿no? Que iba a terminar finalmente dando su vida por el Señor, por el Evangelio. Le enseña y le da instrucciones acerca de lo que es el amor y la entrega. Entonces, el Señor trató con su vida, vemos en esta parte, sigue después en el libro de Hechos, si lo continúan leyendo también, vamos a ver cómo la obra de restitución que hace realmente el Señor y cómo Pedro es levantado para servir, para honrar a Cristo, para predicar acerca de Él, donde nadie se animaría. Entonces, después continúa, ¿no? Esta obra, pero quería un poco reflexionar acerca de esto, de estos puntos iniciales, de cómo el Señor le enseña y cómo al estar cerca del Señor aprende lecciones, que después iban a ser claves a lo largo de toda su vida de servicio, a lo largo de muchas de estas enseñanzas las vamos a ver en las cartas de Pedro a la iglesia. Entonces, todas esas enseñanzas que tuvo junto al Maestro fueron un tiempo importantísimo, tanto para su transformación personal, como para que después eso pueda ser usado por el Señor. Entonces, de la misma manera debemos rendirnos a Él, acercarnos a Él, cultivar una relación más cercana con nuestro amado, para que Él nos transforme y nos moldee, para poder ser responsables y tomar esa responsabilidad de ser luz en cada lugar en donde estemos. Quizás hay personas que dentro de nuestro entorno confundidas porque no entienden cómo vivimos, porque quizás somos nuestra forma de hablar no refleja a Cristo, o porque quizás nuestras contestaciones, nuestras respuestas, nuestra sumisión a empleadores o a profesores no se ve reflejada, porque no se ve reflejado un respeto por las autoridades, porque no se ve reflejado que seamos pacificadores, porque contestamos mal, cada uno sabe. Pero esas son cosas que Él debe tratar en nosotros. Quizás en nuestro trabajo no somos lo suficientemente luz o sal en nuestros lugares de estudio, porque nunca hablamos, porque nunca damos a conocer o porque nos avergonzamos todavía del Señor. Y estamos día a día, cotidianamente negándolo. Y quizás después nos sorprendemos de la vida de Pedro, pero nosotros lo hacemos todos los días. Con nuestros hechos o simplemente
por negarlo, por hablar, como decíamos acá, de determinada manera. La música que escuchamos, quizá por caer bien a otro, y damos a entender que somos uno más. Se nos llama a santificación, se nos llama a sujetarnos a ese proceso, a estar en la cercanía del Señor y que Él siga transformando nuestras vidas. Cada uno, como les decía, sabe qué cuestiones, pero hay otras que quizás las vamos a ver y las vamos a notar cuando vamos a su palabra, o cuando pasamos tiempo, en lugar de tanto tiempo con amistades y amigos que no son cristianos, con amigos en Cristo, que dicen, che, esto no está bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a decir esto? Debemos nosotros ser responsables también de generar esas vallas, esas cuestiones que nos protejan de alejarnos de sus caminos y de no andar en su voluntad. ¿Puedes pasar, Jorge? Les leo mientras Jorge se va acercando y va tocando un pasaje acerca de esto, ¿no? De cómo Pedro, después ya les digo, el libro de Hechos es la vida transformada completamente de Pedro, siendo luz 100%, ¿no? Pero está bueno las palabras que después empiezan a salir de su boca. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 2, habla de la sumisión a los gobernantes y superiores, cuando el Señor le había enseñado sumisión al primero, ¿no? Luego en el versículo 8 les va a hablar de sufrir por hacer el bien a una iglesia que iba a ser perseguida, pero perseguida fuerte, después de que se incendiara Roma, por medio todas esas cuestiones, iba a venir una persecución fuerte en la iglesia, con lo cual era importante mantenerse firmes. Y Pedro en ese momento dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Aquel que había aprendido de ese amor fraternal, que había aprendido que era necesario perdonar, instruía también a otros acerca de esto. Sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de preferir engaños, que se aparte del mal y haga bien, que busca la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, Pedro va a empezar a proferir palabras acerca de las cosas que aprendió estando cerca de Jesús, estando en comunión con Él y luego también con el Espíritu Santo, ¿no? Una vez que el Señor se va, asciende y deja al Espíritu Santo, que de la misma manera también está disponible hoy para nosotros, para completar esa obra, para seguir fortaleciéndonos, para seguir animándonos a continuar y a que el Señor continúe esa obra que comenzó en nosotros. Así que los invito a ponerse de pie para buscar y pedir al Señor que sea un tiempo de búsqueda de su presencia, en donde le pedimos que nos cambie, que nos renueve, que nos moldee, que saque todo aquello que no sea de Él, que quite todo aquello que por tiempo nos ha estado dificultando el caminar, o que dificulta el que seamos luz, el que seamos buen testimonio para otros. Pedirle al Señor que transforme nuestra forma de caminar diario, que transforme nuestra forma de responder, de actuar, esos impulsos, esas contestaciones, esas acciones, ese carácter que necesita transformarse por Él. Y que ponga a nosotros también la carga, si todavía no la tenés o notás que se fue diluyendo, de compartir el mensaje con otros. En esa reflexión que le leí al principio, Jesús le dice al ángel Gabriel, ¿no? en ese encuentro, Gabriel, no he hecho ningún otro plan, estoy dependiendo de manera total en ellos. No hay otro plan, no hay otra cosa que no sea la iglesia hablando, que no sea la iglesia compartiendo de esto que vivimos. La iglesia que es nosotros. No hay otro plan. No hay otro plan más que vivir y reflejar ese amor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor.